¿Ok? Entonces, estamos en el altar y una de las cosas que sí quiero que ustedes puedan captar, y es muy importante en la misa, que ustedes, si alguien le pregunta, ¿qué cosa es la misa? Bueno, la misa es una Eucaristía, es una oración de acción de gracia, pero también es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, celebrada en cada misa. ¿Ok? Y esto se lo digo porque es importante, es un detalle muy importante que muchas personas que a un día haber ido a tantas misas durante toda su vida, nunca se le ha explicado de esa manera. La misa es la representación, no representa, sino que se hace presente de nuevo en la última cena, ¿no? Y ahora entramos en lo que es la segunda parte de la misa. Acuérdense, la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, la segunda parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía. Vamos, si pudiéramos comparar esto, una visita de amigos, vamos de la sala al comedor, pasamos de lo que es la intimidad de compartir la palabra, ahora vamos a compartir, sentarnos en la mesa. En la celebración de la misa es también llevando a cabo ese encuentro de amigos, ¿no? Y nosotros podemos decir que en ese momento estamos presentes en esa última cena, ¿no? En que Cristo le está hablando a sus discípulos, Cristo nos está hablando a nosotros, porque somos sus discípulos en el tiempo de hoy, no en el tiempo de los tiempos de hace 2000 años atrás, sino en el tiempo de hoy. Cristo también nos habla a nosotros y nos hace participar de esa última cena. Por eso es importante que podamos mantener en mente la pasión, muerte y resurrección. ¿Ok? De aquí en adelante es importante que lo mantengan en mente, porque van a ver cómo en la misma misa, en la misa que se celebra, se hace presente esa pasión, esa muerte y esa resurrección en el mismo altar. ¿Ok? Bueno, el sacerdote dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, ¿no? Cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz y la patena, ¿no? Que tiene la hostia, y el cáliz que tiene el vino, y la gota de agua, que ya al momento en que él pone las manos sobre ellos y dice la oración. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. Es el momento en que el Paráclito, el Espíritu de Dios, baja y desciende y se hace presente en este instante en la misa. De manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Y es importante que nosotros oigamos las palabras. Hay muchas personas que yo he visto que a través de los años se han memorizado las palabras que el sacerdote reza durante la misa. El propósito no es de memorizarlo, el propósito es de entenderlo y reconocerlo. Cuando se dice el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, ya oímos la palabra pasión, ¿ok? Pasión, muerte y resurrección, acuerden eso. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, quiere decir que Jesús nunca corrió de el propósito de él. Todo se dice que Jesús vino al mundo a morir. Todos nosotros vinimos al mundo a vivir. Jesús vino con un propósito, y el propósito era de morir por nosotros, ¿no? Por lo tanto, aquí se dice: el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y, dándote gracias, lo partió. Ese es yo no sé, ustedes oyeron el sonido ese, ¿no? Que se rompe el pan, pero no se parte. Se rompe el pan. Tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Yo les decía la semana pasada que es interesantísimo que Jesús haya escogido, Dios, ¿no? Haya escogido el pan y el vino, dos elementos que requieren que para que ellos puedan ser posibles, tienen que morir aquello que lo hace real, ¿no? El trigo tiene que morir y llegar a ser polvo para poder llegar a ser pan. La uva tiene que ser molida para poder sacarle el jugo para poder llegar a ser vino. Cristo tiene que morir para poder traer la salvación, para poder ser él el que se esperaba, el Mesías, el Cristo, el ungido que viene y ha sido esperado por toda la humanidad para pagar por los pecados nuestros, ¿no? Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, es interesante que él haya escogido estos dos elementos para que se haga real, para que nosotros pudiéramos siempre identificarnos, para que el propósito nuestro tiene que llegar a gastarse por completo. Si nosotros queremos ser lo vemos en una vela, ¿no? La vela se quema, se derrama por completo para iluminar. Nosotros, como padres, nos gastamos por completo para que nuestros hijos puedan tener, para que nuestra familia pueda tener, para pagar la renta, para tener las cosas que se necesitan en el hogar. El hombre se tiene que entregar para gastarse por completo, al igual que una mamá, una madre, deja de dormir, deja de atender el cansancio de ella. Cuando uno de sus hijos se enferma, ella encuentra el esfuerzo por ellos y eso lo mueve a ella. Así que tenemos esa identificación, ¿no? De que para poder llegar a imitar a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. En nuestra vida tiene que tener un propósito de otro para poder seguir ese ejemplo. Para poder llegar a ser un poquito más de lo que somos hoy, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Ok? Cuando el sacerdote levanta y lo enseña, lo rompe, él de nuevo lo vuelve a poner en la patena y se arrodilla. Recuérdense siempre que cuando estamos arrodillados estamos en la presencia de Dios y esa reverencia se la damos porque en la escritura se nos dice que frente a Dios toda rodilla se doblará. En los tiempos de los romanos, cuando la iglesia era perseguida, los cristianos que no se doblaban la rodilla ante el César, que se consideraba el Dios, porque ellos tenían solamente un Dios, ya solamente a ese Dios, solamente a él yo voy a doblar mi rodilla, decían los cristianos. Y por lo tanto, porque no doblaban las rodillas y le daban el honor al César, pues entonces lo tiraban a los animales en los tiempos de las peleas en el Coliseo de Roma. Ellos eran el pasatiempo, ¿no? Como tiraban los cristianos y los animales le caían atrás para comérselo y todo el mundo se divertía con esa realidad. O si no estaban los animales comiendo, pues entonces los cogían y los ponían, los amarraban en los postes y los cristianos siempre creían que Dios era la luz del mundo, pues entonces los amarraban en el poste para burlarse de ellos y le echaban fuego y ellos eran los que iluminaban los juegos cuando corrían tarde de noche. Fíjense hasta dónde ha llegado la persecución del cristiano, la entrega de aquel hombre de fe tiene que estar dispuesto. Y hoy por hoy nosotros el ser cristiano se nos es tan fácil, ¿no? Y muchas veces nos duele y el hacer el tiempo para regalárselo a Dios. Esperamos quedarnos en la casa hasta la última hora. A lo mejor dejamos la misa para lo último del día. Bueno, este domingo no, el domingo que viene ahí, o como me dijo a mí un señor una vez, oye, hoy no pude venir porque tuve que cortar la hierba. Wow. ¿Y qué honor le vas a dar a aquel que hizo que la hierba creciera, mano? La realidad es que no nos damos cuenta de lo que la cuenta que se ha pagado, ¿no? Porque hoy día esto es fácil.
el decir sí o no. Óyeme, vamos, si no hay más nada, vamos a ir a misa. No, no. El deber y el honor es encontrado cuando tú tienes otro lugar que puedes ir y dejas de ir por amor a Dios, no por obligación, sino por amor a Dios, el reconocer de que he sido invitado y por lo tanto voy a ir porque necesito estar con él un ratico. Estos cristianos al comienzo de la iglesia, por no doblar la rodilla, por dar testimonio de que Dios es la luz del mundo, fueron quemados vivos o fueron tirados a las bestias. Y la iglesia creció a pesar de que tanto la persiguieron. La iglesia continuó a crecer, pero lo que le dio la vida fue el poder de perseverar, de no correr cuando otros corrían. Ellos preferían, porque morir con Cristo y por Cristo era vivir en Cristo. Y para la iglesia, al comienzo, cuando comienza la iglesia, ellos tenían claro esa realidad. El morir por Cristo era vivir con Cristo. Y por lo tanto, ellos no corrían. Ellos no corrían. Para la gente, cuando se los tiraban a las bestias, ellos lo que querían ver es las bestias caerle atrás a los cristianos. Pero los cristianos no corrían. Los cristianos se quedaban ahí. Y estamos hablando de adultos, familias completas, porque eran cuando los descubrían que estaban ofreciendo misa, el culto de ellos, pues los cogían todos presos y para allá iban para el Coloseo a tirárselo a las bestias. Así que recuerden eso el día de mañana cuando muchas veces nos pesa ir a misa. Recuerden cuántos aquellos sacrificaron para que nosotros pudiéramos tener una misa hoy, para que nosotros pudiéramos todavía mantener esta tradición que fue establecida en esa primera misa, que fue el Viernes Santo, cuando el Señor establece su misa y entrega, como vamos a ver entre un momentico ahora, vamos a ver cómo instituyó su iglesia, porque aquí también él ordena a sus primeros sacerdotes, que van a ser los apóstoles. ¿Ok? Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es mi cáliz, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Se levanta el cáliz se baja, se pone de nuevo en el altar. Él se arrodilla de nuevo dándole reverencia a la sangre de Cristo. ¿Okay? Ahora, en los tiempos de los hebreos, cuando se terminaba la cena, es que se tomaba el vino. ¿Okay? Eduardo ha estado tomando vino aquí durante todo el rosario. Vaya, hermanito. Pero el vino se tomaba cuando se terminaba la cena. Era el vino dulce. ¿Okay? Por eso se mantiene la misma tradición y Jesús coge el cáliz y ahora le da un principio y le da una enseñanza a todos ellos, ¿no? Cuando dice: tomen y beban de este cáliz, que es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Ya le da propósito a lo que él va a sufrir el Viernes Santo, al día siguiente, ¿no? Yo voy a derramar. Yo le decía a ustedes, ya yo no sé si se lo dije a ustedes, se lo dije a la clase de inglés, cuando en los tiempos de los hebreos en Israel, el Cordero de Dios era degollado y toda la sangre era derramada y entonces se ofrecía como sacrificio por los perdones, para el perdón de los pecados de aquellos que habían traído esa ofrenda al altar. Pero había que hacer dos cosas. Primero había que el sacerdote lo picaba a la mitad después que lo había degollado y le había sacado toda la sangre, porque la sangre era la vida. Mientras que el animal todavía tenía sangre, en hebreo
se reconocía que la sangre era la vida del animal. Por lo tanto, el animal tenía que ser degollado y derramado por completo. Y entonces se picaba el animal en mitad. Mitad se le daba a la persona que lo trajo para, como sacrificio, y la otra mitad se quedaba en el templo para que los sacerdotes en el templo entonces lo repartieran con los pobres, con las viudas de la comunidad. Ahora, el sacrificio no estaba completo todavía hasta que la persona que trajo el animal para hacer ¿cómo se llama? Ofrenda de sacrificio, hasta que él no comía el animal que se había degollado, el, el sacrificio no era completo. Por eso es, y fíjense la paralela, ¿no?, que corre con esta verdad. La sangre y el cuerpo, hasta que nosotros no lo recibimos, la comunión completa no es sellada. Hasta ahora es solamente el sacrificio de uno, pero cuando nosotros recibimos esa comunión, esa comunión en la iglesia, entonces es que está cerrado ese sacrificio. El perdón de los pecados es en el derrame completo de toda la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, ¿no? Acuérdense que San Juan Bautista le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Ya le estaba dando a entender a todos que aquel a quien él señalaba no solamente era Jesús de Nazaret, sino que iba a ser el Cordero de Dios, aquel que iba a derramar y iba a ser matado y se iba a dejar matar por los pecados del pueblo de Israel, ¿ok? Por los pecados de todos aquí en Miami, los pecados de todos aquellos en Cuba, los pecados de todos aquellos en Honduras, en Puerto Rico, donde sea. El propósito era que él iba a morir una vez por todos, ¿ok? So ya de ahí en adelante, cuando Jesús se ofrece como el sacrificio, ya no hay que, ya de ahí en adelante no hay que matar más ningún animal, porque fue Jesús el que nos trae a nosotros la posibilidad de salvación. Es él, el animal que se entrega, el cordero último que se iba a sacrificar para el perdón de los pecados, porque es el sacrificio de él que continúa siendo el que derrama la sangre por todo el pueblo en la iglesia. ¿Ok? Ahora, cuando él dice la sangre de la alianza nueva y eterna. Ustedes saben, yo no sé cuántos de ustedes conocen de los tiempos de la mafia, la cosa nostra, como la llamaban, cuando se hacía un pacto entre dos hombres, se cortaba con un cuchillo, se cortaba la mano uno al otro y la pegaban. Eso era considerado una alianza de sangre. Que de ahí en adelante nadie le dijo, ahora somos de la misma sangre, nadie nos va a poder separar, ¿no? Esa era una alianza que hacían ellos. En la última cena, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, para siempre. Esta sangre derramada será tuya y mía con el Señor para toda eternidad. Somos uno con él. ¿Okay? Y ahora les dice, y aquí viene un momento muy especial en que el sacerdote dice esta palabra: hagan esto en conmemoración mía. Es aquí el mandato en que en estas palabras ya llega la ordenación de aquellos apóstoles. Cuando Jesús le dice a aquellos apóstoles que estaban en aquella última cena, hagan esto en conmemoración mía. Ya es un mandato, una ordenación sacerdotal a ellos, a que ellos repitan lo que acaba de hacer él, para que ellos mantengan esa misma oración. ¿Ok? Entonces, el pueblo, cuando el sacerdote se levanta después de haber hecho de haber estado de rodillas, se repiten las palabras: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay otras fórmulas que se puede usar, pero normalmente esta es la más común,
Y de nuevo, si oímos las palabras, nos damos a entender la riqueza de aquello que se está rezando. Anunciamos tu muerte, que nosotros como cristianos, anunciamos la muerte de Cristo. Le decimos a todo el mundo que Cristo murió. Proclamamos su resurrección. Ahora con gozo se lo decimos a todos mucho más. Jesús resucitó y ha resucitado, ¿no? Y después aquí está lo interesante. Para todo cristiano, reconoce que ven Señor Jesús. Es una proclamación pidiéndole a Dios, ven ya. Porque el cristiano no debe de tenerle de miedo a la muerte. El cristiano reconoce y espera con anticipación ese gran encuentro con el Señor que va a durar para toda eternidad. Por eso es que ese momento final, ese último suspiro, para nosotros es el pase a la gloria. Y si el miedo de aquel que tiene miedo es el que no está preparado, aquel que ha llegado el momento y no sabe qué pasa de aquí a allá. Nosotros sí sabemos a través de lo que vimos en Cristo, en la resurrección, sabemos que Él siendo el primero, nosotros seguiremos el mismo paso. Sí vamos a morir, pero vamos también a resucitar con Él. ¿Ok? Eso es lo que nos da la fortaleza a poder superar esos momentos cuando hemos perdido un ser querido. Sabemos que el fin no termina, el mundo no termina, la vida no termina, el amor de nosotros a un ser querido no termina con la muerte, sino que solamente es un momento de separación, porque pronto volveremos a estar con esta persona. ¿Ok? Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense ustedes, esta oración se está ofreciendo por todos aquellos que están en esa misa, ¿no? Humildemente le estamos pidiendo a Dios, a través de Jesús, que nos una a todos nosotros. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la iglesia y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Por la caridad. ¿Ok? Es importante. ¿Qué cosa es caridad? Por la entrega, por el trabajo, por el servicio. Es el fin de que nosotros queremos que los pastores cuiden de la iglesia. Por lo tanto, en este verso, lo que se ha hecho es rezar y pedir por todos aquellos que están y se le ha dado la responsabilidad de cuidar del rebaño. Los pastores, Jesús nos dice en las escrituras que las ovejas son muchas y los pastores son pocos. Bueno, estamos pidiéndole a ellos, a Dios, que los ayude a ellos a poder nunca cansarse, nunca perder el ánimo de cuidar de sus ovejas que somos nosotros. ¿Okay? Recuerda, Tony, acuérdate también. Tony, Sorry. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Aquí en los Estados Unidos siempre estamos arrodillados en estas dos partes de la Eucaristía. Y yo noto que cuando yo voy a otros lugares, a Europa, la gente no se arrodilla a la segunda parte. ¿Por qué es eso? Diferentes movimientos. Aquí se hace para que se pueda llegar a entender que estamos en la presencia de Dios. Hay otras iglesias que no lo saben. Hay otras iglesias que se arrodillan mucho más tiempo. Una de las cosas, Manny, buena observación, una de las cosas que para mí más me impresionó cuando yo llegué a los Estados Unidos
era que las personas se arrodillaban, pero estaban de rodillas en el, ¿cómo se llama? En donde uno se arrodilla, el foam ese. Y al mismo tiempo estaban sentados también a la misma vez. Y yo decía, ¿qué propósito tiene esto? O estás arrodillado o estás sentado. No, estaba mitad de la parte trasera, estaba en el banco y la rodilla en el suelo. Y uno decía, ¿cuál es el propósito? Recuerden que la misa es una oración. Lo que tú sientas en tu corazón, si el poder reconocer de que estoy en la presencia de Dios, y que estoy arrodillado porque estoy en la presencia de Dios, qué digno soy yo de que el Señor me haya llamado a mí, y yo aquí está presente frente a él. Ahora, le trae un sentido con mucho más piedad a esa misa, Mari. En Europa lo hacen diferente, los movimientos son un poquito más diferentes que los nuestros, pero aquí se hace de esa manera, ¿no? Nos paramos cuando vamos a orar, cuando vamos a oír la palabra de Dios, nos ponemos de pies, nos sentamos cuando vamos a oír las lecturas, cuando se está preparando el altar. Son diferentes movimientos con diferentes... También yo he observado que los diáconos aquí, cuando están en el altar, cuando pasa eso, están arrodillados en la primera parte y después se ponen de pie en la segunda parte. Y la razón por la que nosotros nos arrodillamos a Manny, es porque al momento en que el sacerdote pone las manos así sobre y hace este movimiento, ¿no? Es visualmente vemos nosotros lo que está sucediendo con lo que llamamos el momento en que el Espíritu Santo, el Paráclito, desciende sobre el pan y entre la patena y el cáliz. Cuando ustedes ven que hacen esto, el diácono al mismo tiempo también da una seña visual para aquel que está mirando hacia el altar, ve que en este momento el diácono también cae, porque el Señor viene a este aquí. La iglesia requiere que nosotros, al terminar la primera parte de aquella consagración, nosotros nos pongamos de pie también al lado de los sacerdotes en el altar. El por qué sí, por qué no. Si el diácono se quiere quedarse arrodillado, puede. No sé si esto tuvo algo que ver con que muchas veces los diáconos son ancianos y por lo tanto no pueden estar arrodillados tanto tiempo por ese sentido práctico, ¿no? El diácono Luis, cuando estaba aquí en Corpus Christi, que en paz descanse, ya los últimos años de su vida, ya él ni se arrodillaba en ese momento, aunque reconocía lo que estaba sucediendo, ya él no podía arrodillarse porque es que si se arrodillaba no podía pararse, porque no tenía el banco adelante para poder afincarse y levantarse. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces volvemos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Acuérdense, aquí estamos rezando por todos los seres queridos que nosotros hemos perdido, ¿no? Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Entonces, el sacerdote levanta la patena o el pan, le da el cáliz al diácono, y es importante, el diácono, muchas veces hay sacerdotes que no le dan el cáliz al diácono. Obviamente el movimiento correcto es del sacerdote dárselo al diácono para que el diácono entonces levante el cáliz. Y el propósito de eso es de que recuerden que cuando la oración de Cristo en la última cena, él dice, tomen, es dando, ¿no? Él no dice, cojan el cáliz, sino
tomen el cáliz. Es llevando a ese fin la palabra hasta ese punto. Ahora, recuerden de nuevo, lo que estamos estudiando aquí no es para que ustedes sean sheriffs ni vayan a escribir tickets a los sacerdotes que no hacen las cosas bien o la hagan un poquito diferente. El propósito es para que ustedes entiendan el por qué se hace, por qué no se hace, pero disfruten y recen la misa, no se vayan a meter en las locuras de los movimientos, porque dejamos de rezar la misa. ¿Ok? So, el sacerdote le da el cáliz al diácono, el diácono levanta el cáliz y el sacerdote entonces levanta la patena con el pan y dice: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es lo que llamamos en la misa el gran amén. Normalmente si hay coro, pues entonces se canta el amén 3 veces, dando a reconocer la gran importancia de aquello que se acaba de decir. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por eso se canta y se entona el gran amén, ¿no? Reconociendo ese gran amén. Ahora, vamos aquí. Yo creo que es él. Okay. Al terminar esta oración, enseguida que se canta el amén, nos ponemos de pies. Ya estamos ahora alabando a Dios con ese gran amén. ¿Okay? Entonces el sacerdote dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y aquí es donde se reza el Padre Nuestro. ¿Okay? Y ahora, una de las oraciones que recitamos en el rosario es el Padre Nuestro, y aquí se lo vamos a dejar a Manny para que la voz mía no lo aburra a ustedes tanto, sino que haya un diferente tono, para que Manny pueda explicarnos a nosotros el Padre Nuestro que se reza junto entre todos, y es el propósito. Ahora Manny lo dirá. Ay, Manny. Gracias, Tony. El Padre Nuestro se encuentra en la página 3 del libro que ustedes tienen. Si pueden abrirlo, sería bueno. Jesús enseñó el Padre Nuestro en los evangelios. En el Sermón de la Montaña, en Mateo 6, Jesús dice: así es como debemos rezar el Padre Nuestro. Entonces, como dice Tony, el sacerdote es fiel a la recomendación del Salvador, porque el Salvador recomendó rezar esta oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Las primeras 3 tienen que ver con Dios, y las segundas y las otras 4 tienen que ver con nosotros y con nuestras peticiones. Por ejemplo, ven en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es una. Venga a nosotros tu reino. Esa es otra. Hágase tu voluntad. Esa es otra. Ahí están las 3 peticiones a Dios. Entonces, las próximas 4 es nuestras peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. En la sexta y la última es: líbranos del mal. Así que son 3 peticiones a Dios y 4 a nosotros. Entonces, el inicio de la oración es el Padre Nuestro. En el aramaico, que era el lenguaje que hablaba Jesús en esos tiempos, se decía que era Abba. Y en el Evangelio dice que es Abba. A mí me han dicho siempre que Abba es una palabra muy íntima que quiere decir papi o daddy en inglés. O sea, ya ustedes saben
la intimidad que existe entre nosotros y Dios y Jesús. El Padre nuestro, todos los miembros de la iglesia somos sus hijos, una filiación divina. Jesús era hijo de Dios y es nuestro hermano. Por eso nosotros somos también hijos de Dios, porque somos hermanos de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Ahí Jesús. Espérate un momentico, Manny. Marlene, pon el mute. Hay un perro por ahí que están, no sé qué. Olvídate del perro. Ya, dale. Yo creo que era un eco que estaba entrando, vale. Venga a nosotros tu reino. Eso quiere decir que estamos identificados con el reino de aquí, que de aquí estamos en el reino de Dios también, en esta jornada que tenemos nosotros en la tierra, y esperamos a estar en el reino de Dios más adelante cuando estemos juntos con Él. Hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. O sea que nosotros tenemos que, ahí eso le pide a Dios que se haga tu voluntad, porque tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros, es mejor que lo que queremos nosotros para nosotros. O sea que tenemos que dejárselo a Dios, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso quiere decir también que el Señor nos provea lo que necesitamos día a día y no más de lo necesario, lo que necesitamos necesariamente. Y eso me recuerda no solamente para nuestros cuerpos, sino también en la Eucaristía, cuando participamos en la comunión, ese también es alimento nuestro. Pero también me recuerda que los judíos o los israelitas, cuando estaban en el desierto, Dios les mandaba lo que se llamaba mana, que era una especie de cosa, de pasta o flor que amanecía todos los días y la gente las recogía y así es como se alimentaban día a día. Y se tenían que comer el maná ese mismo día porque si no se echaba a perder. O sea que no era recomendable ahorrar o mantener maná para mañana o para pasado, o sea, quedarse con el maná, porque si no, al otro día no servía. Así que esa es la interpretación de darnos hoy nuestro pan de cada día. Y también perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios quiere que nosotros seamos generosos, que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Porque si seguimos con un resentimiento en contra de personas, no estamos en la gracia de Dios. Y eso no es lo que recomienda Jesús ni lo que recomienda Dios, porque no podemos mantener ese resentimiento en nuestros corazones en contra de otra gente que nos han hecho mal. Perdona a los que yo sé que es difícil, porque es muy difícil hacerlo, pero si quieres estar en la gracia de Dios, tienes que hacerlo. Entonces, si hacemos eso, si perdonamos a los demás que nos han ofendido, entonces Él nos perdona a nosotros y podemos estar en paz. No nos deje, y la paz de la cual Él habla no es una paz que tú sientes, que dice Pablo que es una paz que trasciende todo entendimiento. Cuando tú estás con el Señor, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes esa paz que nadie la entiende, pero la tienes. No nos deje caer en la tentación. ¿Qué quiere decir eso? La tentación no quiere decir que sea una... espérate, déjame ver lo que yo escribí aquí. Estoy de madre.
no es una solicitud que nos deje caer en la tentación, que no dejemos de hacer, llevar en la tentación. Eso quiere decir es que no nos dejes llegar ahí a esa tentación. Hay una frase en el 1 Corintios que Dios, y se la voy a leer porque yo creo que es bien interesante. Dios nos dice en 1 Corintios 10, 13, y fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas, sus fuerzas. Antes bien, con la tentación, les dará modo de poder resistir con éxito. O sea, si Dios nos deja llegar a un punto, pero no nos va a dar más de lo que nosotros le podemos resistir, y nos deja y no podemos ser exitosos en contra de la tentación y líbranos del mal. Eso quiere decir también también yo creo que también quiere decir es que no nos dejes caer bajo el yugo aquí yo creo que de Satanás, del diablo. Porque es como, si no creemos en el diablo, estamos muy mal. Yo creo que el diablo existe, que el diablo es una cosa que está acechando a todos nosotros. Y tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación de Satanás, de todas sus mentiras, de todos sus trabajos y de todos sus atrapamientos. Por ejemplo, si tú piensas que un día te levantas de malas y dices que tú eres un imbécil, no has hecho nada bien en toda tu vida, tú eres esto, tú eres un mal padre, tú eres no vales la pena para nada. Ese es el diablo que te está tratando de decir, que te está tratando de envenenar la mente y todo lo que tú has hecho en tu vida, man. Eso es el diablo que te cae arriba a hacer para sentirte mal. Entonces lo que yo hago siempre es, hoy no te voy a oír nada, Satanás, no te voy a oír nada, vete para con otra gente o para donde tú quieras irte, lejos de mí, porque hoy, y yo soy un fuerte creedor de que yo vivo mi vida día a día. Hoy estoy aquí y yo sé que Dios está conmigo y Dios me protege. Jesús es mi hermano, Jesús me abraza, me protege, me quiere, y yo siempre he dicho que no importa lo que me pase, Jesús, Señor, pero siempre estaré agarrado a tu manto. A veces no entiendo lo que pasa, pero siempre estoy agarrado a tu manto y siempre estoy contigo y siempre sé que tú, Jesús, eres mi hermano, mi protector, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, fíjense que hay un sacerdote que se llama el padre Larry Richards. El padre Larry Richards, muy conocido en el giro de charlas, dando vueltas por todos los Estados Unidos. Pero él tiene algo muy interesante en que cuando vienen las personas a confesarse con él, la penitencia, recuerden que para que el perdón de una confesión sea cumplido, tenemos que cumplir la penitencia, ¿no? Tenemos que buscar la manera de tratar de corregir aquello que hoy nos duele haber cometido. Nos mandan tal vez hay veces que nos mandan a rezar unos cuantos rosarios, ir a misa más a menudo. Siempre tiene la absolución, requiere que nosotros tomemos, participemos en ese perdón con un sacrificio. Y el padre Larry Richards, lo que él manda siempre de penitencia es el Padre Nuestro. Entonces él le dice a las personas, vayan y recen 2 Padres Nuestros. Y la gente se va lo más contenta, dice, 2 Padres Nuestros, eso lo hago yo más fácil. Le dice, no, pero espérate. Reza 2 Padres Nuestros, bien despacio. Y el propósito es
de cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro bien despacio. Lo que acaba de explicar Manny, nos lo podemos oír, apreciar y conocer, porque podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos por las ofensas, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y uno no sabe si tú estás tratando de vender algo y tú lo que estabas era rezando, pero lo que rezaste era un papagayo, y lo que rezaste tenía así, cumpliste con aquello que tenías que hacer, pero no creciste en aquella penitencia. Si nosotros rezamos Padre nuestro, volvemos a lo que decía Manny, reconocer a Dios. Fíjense, y lo que decía Manny, no conocer a Dios no como un ogro en el cielo, sino como un papi en el cielo mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre para siempre, que se te dé el honor que te mereces. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que el reino tuyo, Señor, sea el reino mío, que sea el reino de nosotros en este mundo, en el mundo donde estamos tratando de borrar y quitar a Dios de todo lo que es, que vale. No, el Padre nuestro le pide a Dios que no sea así, que nosotros le demos siempre el honor que él se merece. O sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le pedimos a Dios, como decía Mari, que aquel deseo de Dios en el cielo se cumpla en nosotros aquí en el mundo, que aquello que Jesús soñó para nosotros, que yo pueda y sea y me pueda comprometer a cumplirlo. Cada uno de nosotros aquí presentes y aquellos que a lo mejor ya no están, pues se han desconectado de una manera o la otra, sea lo que sea. Hemos tenido y hemos hecho el tiempo hoy para estar aquí presentes. No porque fue la voluntad nuestra. No, nosotros que cumplimos con la voluntad de Dios, de que nosotros podamos crecer en Él, conocerlo a Él y amarlo para algún día servirlo mucho, mucho más. Esa es la voluntad de Dios en el cielo que está cumpliéndose a través de nosotros. Ustedes se creen que a lo mejor esto es tiempo, un pasatiempo. No, lo que está sucediendo aquí y lo que Dios está haciendo a través de nosotros, esto es una cosa grande. Y lo peor que podemos pensar es que esto es un pasatiempo, porque no lo es. El Señor está infundiendo en nosotros, en nuestro corazón, una nueva manera de ser. Y lo interesante de todo esto es que nosotros no lo vamos a ver. Pero con el tiempo, ustedes van a ver que alguien le va a decir a ustedes: oye, ya usted no, yo no te veo igual ya. Yo creo que algo está cambiando en ti. Porque nosotros no vemos el cambio. Pero mientras más llegamos a conocer a Cristo, más queremos ser como Él. Porque seguimos ese ejemplo. Y al seguir ese ejemplo, nuestra vida empieza a cambiar. Yo me acuerdo aquí hace muchos años atrás, habían dos hermanas dominicanas. Y les voy a decir que los dominicanos son las personas más respetuosas que existen en el mundo. Pero cuando pierden la tabla, se comen a cualquiera vivo. Porque hoy esa gente, cuando pierden la tabla, le van para arriba a cualquiera. Y me dice la hermana de ella, porque ella había venido a tomar las clases porque la hermana estaba descarrilada. Y entonces la hermana mayor le dice: yo te acompaño, vamos a tomar esta clase, vamos a ver si a lo mejor mejoramos. De todas maneras, no hemos hecho la confirmación, vamos a ver si hacemos la confirmación juntos. Y resulta ser que aquella que venía por la otra fue la que más le sacó al curso. Y la hermana menor me decía: Tony, ¿cómo ha cambiado mi hermana? Fíjate cómo ha cambiado, que el vecino me vino a dar la queja de que ya mi hermana no se fajaba con él como se fajaba antes. Y yo, oye, a Dios. Pero, ¿por qué? Porque ella sabía que había habido un cambio en su hermana, que su hermana todavía no había conocido, pero el vecino con quien ella siempre estaba peleando, ya la veía que era diferente. Y así va a suceder con nosotros. Nosotros no vamos a ver el cambio cuando nos veamos en el espejo. El cambio se nos va a hacer reconocer porque alguien va a decirte algo. Dice: oye, me te veo diferente. Veo que tu manera de ser ya no es igual. Ese es el proceso. Ese es el proceso de ese cambio, de hacer la voluntad de Dios en el cielo que se cumpla a través de nosotros. Y aquí viene la segunda parte del Padre Nuestro, que es donde quiero cerrar ya hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Le estamos pidiendo a Dios no solamente comida para el cuerpo, sino pidiéndole también que nos traiga ese crecimiento espiritual para poder seguir creciendo con Él. Perdona nuestras ofensas. De nuevo, lo que estaba diciendo Manny, una petición personal. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto tenemos que estar claros. Si nosotros no regalamos el perdón, no vayan a pensar que Dios nos va a perdonar a nosotros. Es un dame y te doy. Dame y te doy. Nosotros no podemos ser renquerosos. Tenemos que hacer aquellos que enseñan. Fíjense, cuando Jesús lo levantan en la cruz clavado, lo primero que dice, y acuérdense lo que él predicaba, cuando te den en una caché, que dale el otro caché para que te den en el otro cachetazo. El no pelear. Cuando Pedro trata de defenderlo, saca la espada en el Monte de Olivos, le dice, guarda la espada, el que vive por la espada, muere por la espada. Jesús era constantemente dando consejo de perdonen, perdonen. Por eso es que cuando lo levantan en la cruz, lo primero que él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No solamente perdonó, sino buscó la excusa. Buscó una excusa para ti y para mí de por qué habíamos hecho lo que hicimos. El amor de Dios es tan grande que después que le dieron palos, después que los escupieron, después que le dieron patadas, después que los rechazaron, después que los amigos los abandonaron. Ese era el momento perfecto para pedirle a Dios que mandara unos cuantos rayos, acabaran con el gordito aquel que me estaba escupiendo todo el día. No, él lo que le pide a Dios es que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí viene el gran ejemplo de él, porque era un momento de que él pudiera haberse quejado, de que él hubiera buscado la manera de que de esta me la voy a desquitar. No, él lo que busca es que no solamente perdonarlos, si que sepan que están perdonados, sino que le voy a pedir al Padre que oiga y escuche la excusa mía por ustedes. El amor de Dios es tan grande que llega a ese punto. Hay una película que se llama Dead Man Walking, hombre muerto caminando. Y es la historia de una monjita de que ella siempre estuvo opuesta a que se mataran a los criminales, sino ella estaba siempre buscando la manera que el criminal pudiera terminar toda su vida encarcelado en vez que lo mataran. Y todo esto nace de un muchacho que mata al hijo y viola, él y el hermano violan a una muchacha, la novia del hijo de este señor que se estaba graduando de high school. Ellos cogieron, lo asaltaron, estaban como novios en mirando las maticas, y esta gente se lo metieron, violaron a la muchacha y mataron al muchacho. Pensaban que habían matado a la muchacha también, a ella la dejan por muerta y al muchacho lo cogen y lo tiran en un hoyo. La muchacha sale, cuando ellos se fueron, sale caminando, la encuentra la policía, pero ella no podía ni hablar, le habían dado golpes por todos lados y empiezan a buscar al muchacho. Era el hijo único de este hombre que era muy católico, muy religioso. Y cuando la policía encuentra un cuerpo de un muchacho que más o menos era la edad del muchacho que estaban buscando, pues traen al papá para que él dé testimonio de que este es su hijo. Y dice que enseguida que le enseñan el hueco donde habían tirado a su hijo, él reconoce que ese es su hijo y se tira en el hoyo, coge al hijo, lo abraza y dice que lo único que le dio a él por pensar y decir públicamente fue rezar el Padre Nuestro. Y empieza a rezar el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios que le dé la fortaleza para este momento tan desagradable, tan triste, que le había llegado a él. Y él reza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y apretaba más a su hijo ya muerto. Ayúdanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Y se da cuenta lo que iba a rezar.
que él iba a tener que tener un momento en que él iba a tener que perdonar a quien había matado a su hijo. Y dice que en ese momento se frizó y no continuó el Padre Nuestro, porque dice, en ese momento yo todavía no estaba preparado para perdonar a ese muchacho. Con el tiempo, él fue rezando por aquel muchacho, fue rezando por el crimen que se había cometido, fue rezando por la novia que se estaba recuperando, y en ese proceso empezó a cambiar su corazón de odio al perdón. Y dicen que cuando al muchacho, la monjita, Sister Jean, que había estado con el muchacho hablándole de Dios, como todo, ¿no? Todos estos crímenes, estos escándalos, siempre puede ver que hay un vacío que nunca Dios pudo estar presente en la vida de estas personas, ¿no? Y obviamente uno entiende qué es lo que sucede en un mundo cuando no hay un Dios, cuando no hay un Dios que nos enseñe a amar, que nos enseñe a perdonar, que nos enseña a entregarnos uno por el prójimo. Por lo tanto, tanto dio ella que se gana la confianza de este muchacho, y el muchacho llega a recibir los sacramentos en cárcel antes de ser puesto en la silla eléctrica. Y dicen que cuando el muchacho iba pasando frente al panel que está atrás de un cristal, para y mira al papá del muchacho y le dice, perdóname. Y el papá le responde, hace rato que yo te perdoné ya. Y fue lo último que dice ese muchacho antes de ser electrocutado. Y lo que no se sabe hoy por hoy todavía es si él fue realmente el culpable o si él fue el que tomó la responsabilidad por su hermano menor, para que le fuera más fácil a su hermano menor y él tomar la silla eléctrica. Fíjense ustedes hasta donde llega la conversión de un corazón que estaba más alejado de Dios no puede estar. Y al final, a través del amor de esta monjita, a través de el gran amor de un padre a Dios, que imita el perdón de un padre, de un salvador, y se lo regala a aquel muchacho, el muchacho muere y muere en paz, sabiendo de que había pedido perdón por aquello que había hecho en un momento de locura. ¿Okay? Fíjense, todo eso está en la explicación que Manny nos acaba de dar sobre el Padre Nuestro. Y por eso yo les digo a ustedes, traten de nunca memorizar las oraciones. Es mucho más bonito el tener que leerla y meditarla, ¿no? Porque muchas veces la memorizamos y la decimos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que estamos rezando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Tony, se me olvidó decir que la oración los católicos termina con y líbranos del mal. Los protestantes siguen con y tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Nosotros hay una entre la oración que recomienda Jesús y tuyo es el poder y la gloria. El sacerdote dice, líbranos de todas los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu... Y entonces después nosotros decimos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Pero eso no es, la última parte no la dijo Jesús, sino eso viene también de muchos, del Viejo Testamento, cuando David se encomendó a Dios, también dijo, viene de ahí, tuyo es el poder, la gloria. Pero el Padre Nuestro termina en el y líbranos del mal, ¿no? Que le estamos pidiendo a Dios que no nos deje caer en esa tentación, porque acuérdense que cada uno de nosotros tiene su propia tentación, cada uno de nosotros tiene, y eso lo sabe Satanás. Todos nosotros tenemos ese huequito por donde él se puede colar, y por eso el Padre Nuestro nos ayuda a asegurarnos de que le estamos pidiendo a Dios y reconociendo en humildad de que nosotros sabemos de que por nuestros méritos solos no podemos sobrellevar aquellas deficiencias, aquellas limitaciones que tenemos nosotros
en nuestras propias vidas, ¿no? So, le pedimos a Dios que nos ayude y nos libre del mal. No quiere decir que no nos quite del mal por completo, porque al enfrentar el mal, también podemos crecer en conocer que con Dios puedo superar esta condición. Es el propósito de por qué nos ponemos la ceniza en Semana Santa, de sabiendo de que voy a dejar de hacer esto, de tomar esto, de comer aquello, porque voy a superar el deseo carnal que tengo yo y lo voy a ofrecer para Dios, para que Él reconozca que yo por Él lo sacrifico esto, sacrifico lo otro. ¿Ok? Y me está tirando ya a otro tiempo que no es el tiempo que estamos ahora, pero ese es el propósito. ¿Ok? So, que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, permanezca en sus corazones y sus hogares para siempre. Gracias por acompañarnos esta noche. Que Dios los acompañe. Bye.